El mes de agosto, por tradición, durante muchos años, desde hace muchos años hasta el día de hoy, ha sido celebrado por la Iglesia Evangélica como el mes de la Biblia. Durante el mes de agosto, los cristianos evangélicos hemos tomado el mes para celebrar que tenemos Biblia con nosotros. Yo sé que esto puede sonar como muy obvio, ¿verdad? Porque en nuestra cultura mexicana, latinoamericana, pues tener una Biblia no es tema, ¿verdad? No hay como ninguna complicación con ello. Más, yo estoy seguro que varios de ustedes, hermanos y hermanas, tienen más de una Biblia en su casa. Y es tan natural para nosotros, pero quiero iniciar el día de hoy con una historia que incluye nuestro manual de discipulado que tomamos hace muchos años cuando lo escribimos del curso Alfa, y se la quiero leer si me lo permite. Dice: mi padre no se casó hasta los 49 años, así que cuando yo tenía 21 él tenía 73. Una de las cosas que siempre quiso hacer fue visitar Rusia antes de morir. Por eso, en 1976 hicimos un viaje en familia a Rusia. Yo acababa de hacerme cristiano y había leído que en la Unión Soviética de entonces se perseguía a los cristianos y era muy difícil conseguir Biblias allí. Así que escribí a una organización que enviaba Biblias clandestinamente a lugares como la Unión Soviética. Les mandé algo de dinero y les dije que me gustaría llevar algunas Biblias cuando fuera a Rusia. Recibí 2 respuestas. Una era la respuesta oficial. La respuesta oficial decía: lo sentimos, no podemos facilitarle ninguna Biblia, es ilegal introducirlas en Rusia y le sugerimos que no lo haga. La segunda fue la respuesta extraoficial, porque al volver a casa al día siguiente vi en mi puerta un pequeño paquete marrón sin identificar que contenía Biblias en ruso. Así que me sentí todo un James Bond y metí las Biblias en mi maleta. Eran Biblias completas, impresas en un papel muy fino que ocupaba muy poco espacio. Una vez en Rusia fuimos a una iglesia. Por entonces en las iglesias solía haber espías de la KGB. Yo traté de buscar a alguien en la asamblea que me pareciera auténticamente cristiano. Vi a un hombre de unos 60 años que parecía irradiar en su luz la luz de Cristo. Irradiar en su rostro la luz de Cristo. Así que lo seguí al salir de la iglesia hasta que llegamos a una calle totalmente desierta. Saqué entonces del bolsillo una de las Biblias en ruso y se la entregué. Él sacó de su bolsillo lo que tenía. Algo que tendría unos 100 años, casi totalmente desgastada, con las páginas muy usadas. Y cuando vio una Biblia completa, se puso contentísimo. Empezó a saltar y a bailar de alegría, me abrazó, me dijo 2, 3 palabras en ruso, yo no sabía nada de ruso. Nos abrazamos y empezamos a correr por la calle saltando de alegría. ¿Por qué estaría tan contento ese hombre? ¿Sabe? En la cotidianidad de tener en nuestras casas y al acceso una Biblia, se nos olvida que la Biblia no solo es un accesorio religioso o una reliquia familiar medio obsoleta. La Biblia, para ti y para mí, es un mapa para un viajero, es una espada o un arma para un soldado. Es la voz del Padre para aquellos que necesitamos dirección. Sin ella, eventualmente tú y yo nos perdemos. Nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y la mayoría la tenemos como una aplicación instalada. ¿Alguien tiene en su dispositivo instalada la Biblia aquí? Levante su dispositivo para saber que se la tiene en su celular o en su tablet. Qué fácil es, ¿verdad? La mayoría de nosotros la tenemos instalada en nuestros dispositivos. Algunos la leemos o escuchamos en YouTube. Yo acabo de platicar con un buen amigo que me compartía que en uno de los momentos más difíciles de su vida y estaba pasando un problema de salud, dice: yo prendía la tele, ponía el YouTube y leí, oí el libro de Job completo mientras estaba yo en cama, ¿no? Algunos solemos hacer eso. Otros tenemos una o varios ejemplares físicos en nuestra casa o en nuestra oficina. Pero la Biblia debe no solo estar ahí, en los estantes bonitos de nuestras librerías o en algún recoveco de nuestras aplicaciones de nuestro celular. La Biblia debe estar
aquí. Y cuando digo aquí me refiero a mi mente, mi corazón y mis acciones. Y hoy quiero explorar junto con usted 4 ideas, 4 cosas por las cuales la Biblia es importante para nosotros. Ahora, como siempre, cuando abordo un mensaje temático, yo le digo, no es el hilo negro, no es la mera mata, no pretendo hoy pararme en este lugar como asumiendo que yo tengo la revelación especial y que usted al escucharme va a decir, wow, simplemente recordarle algunas cosas que yo estoy seguro que usted conoce, pero que también sé, porque me pasa a mí, que de pronto y que aunque conocemos todo esto, lo olvidamos, lo dejamos a un lado, lo colocamos, ¿verdad?, en alguna parte de nuestro cerebro y lo dejamos ahí y decimos, sí, yo sé todas estas cosas, pero ahorita no es el tiempo de tomarlo y aplicarlo. Entonces hay 4 ideas que yo quiero compartir con usted el día de hoy sobre la Escritura. La primera de ellas, la Escritura no solo se lee, la Escritura se obedece. La Escritura no solo se lee, la Escritura se obedece. Hay personas que leen la Biblia como quien hojea un periódico. Y que cuando vienen a la Escritura observan información pasajera, sin impacto. Quien suele leer el periódico, hay personas que tienen el hábito de leer el periódico todos los días o un par de veces por semana, ¿verdad? ¿Cuántas palabras incluye un ejemplar del periódico del Norte? Muchísimas. Prácticamente es un libro completo, leer todo el periódico completo. ¿Y cuánta de esa información, a pesar de que se supone que la intención del periódico es informarnos, cuánta de esa información realmente se queda guardada en nuestro cerebro y tiene una utilidad precisa? Pues muy poca, ¿verdad? Pero a veces pareciera que así venimos a la Escritura, como una fuente de información pasajera sin impacto. Algunos solemos cometer, no sé si a mí me pasó en algún momento, procuro ya no hacerlo, pero en algún momento sí lo hice. Algunos solemos cometer el error de abrirla donde sea y decir, a ver qué me va a hablar el Señor hoy, y agarras la Biblia, ¿verdad? La abres y dices, de Tin Marín de Dopingüe aquí. Y decimos, a ver qué pasa, que al cabo que Dios tiene que hablarme donde sea, porque pues al final el pastor Hugo dijo el otro día que la Biblia es su palabra, ¿verdad? Y sí, la Biblia es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no nos fue dada para entretenernos durante algunos instantes del día, sino para transformarnos. El apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 1, en el versículo 22, advierte, diciéndonos a ti y a mí, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Y acota, llévenla a la práctica. Oiga, qué rudo el apóstol Santiago, pero qué necesario escuchar sus palabras el día de hoy. No se contenten solo con escuchar la palabra, porque solo escuchar nos engaña. Necesitamos llevarla a la práctica. En el final del Sermón del Monte, usted conoce el Sermón del Monte porque es esta sección de los evangelios, tanto en Mateo como en Lucas, en las cuales Jesús se para delante de sus discípulos, ¿verdad? Y empieza a enseñarles e inicia con las bienaventuranzas y les comparte algunas parábolas importantes, algunas de ellas usted y yo las conocemos de memoria, pero al final del Sermón del Monte, en Lucas capítulo 6, versículo 47, Jesús dice: el que oye mis palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente. Y la última parábola del Sermón del Monte, tanto en Mateo como en Lucas, Jesús la dedica a expresar justo eso. Casi como que diciendo, miren, todo lo que les acabo de decir, si solo lo oyes y no lo pones en práctica, vas a ser como el hombre que se pone a construir una casa sobre la arena. Y cuando viene la tormenta se lleva la casa. Pero si todo lo que acabas de escuchar, tú lo escuchas y lo pones en práctica, te voy a hacer semejante, dice Jesús, a un hombre prudente. Dice que cavó y hondó y encontró roca
y ahí construyó su casa. Un poquito más adelante, en el capítulo 11, versículo 28 de Lucas, Jesús dijo: bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Entonces, Jesús, hermano, hermana, Jesús está interesado en que tú y yo no nada más escuchemos sus palabras, que tú y yo obedezcamos sus palabras. Ayer nuestros muchachos tuvieron reunión aquí y Lorena y yo pudimos estar con ellos. Y al compartir la palabra con ellos, yo les decía que los mandamientos de Dios están ahí para ser obedecidos. Es decir, Dios nos da una serie de instrucciones, una serie de pautas, y la muestra de que somos sus discípulos, de que verdaderamente le amamos, de que todo lo que cantamos y decimos mientras estamos adorando al Señor es cierto en nuestras vidas, se demuestra obedeciendo sus mandamientos. Hace unas semanas, usted sabe que mi familia y yo salimos de viaje, y cuando regresamos, una de las facturas del viaje fue que yo regresé padeciendo un poquito de la garganta. Y empezó con una pequeña flemita que no me ha dejado en paz, pero eventualmente empecé a sentir más y más y más inflamada mi garganta, y era entre semana y el domingo ya tenemos que estar aquí juntos, yo tenía que predicar el domingo. Entonces fui al doctor. Y me atendió una doctora muy amable, me recibió, me revisó la garganta, me dio algunas indicaciones. Por supuesto que me dijo que si prefería medicamento inyectado, y yo por supuesto le dije que, exacto, me conoce. Y entonces me dio una receta, la leí, la memoricé, la coloqué en un marco que tenía en mi casa sin uso, convencido de que si hacía esto iba a mejorar por sí mismo. Pues por supuesto que no, ¿verdad? Pastor, por favor, o sea, la receta, la intención de la receta es que agarras la receta y vas, y inmediatamente sales del consultorio y te metes a la farmacia que está exactamente al lado y le dices a la señorita: por favor, recéteme todo esto, ¿verdad? Y te lo tomas en ese momento. Si no surtía el medicamento, jamás iba a haber cambio, al contrario, iba a empeorar. Porque la receta se obedece, ¿verdad? Y se toma el medicamento a la hora que se debe tomar el medicamento. Y si es cada 12 horas y tocó a las 5 de la mañana, se despierta a las 5 de la mañana para tomárselo, ¿verdad? Bueno, con Dios es lo mismo, hermano. La Biblia se estudia, se lee con el objetivo de obedecerla. De nada sirve, hermano, hermana, tener el ejemplar de la Escritura ahí, bonito, en el librero más exclusivo, más bonito de la casa, abierta en el Salmo 91, ¿verdad? O en el 23, el que usted quiera. Y ahí está, ¿verdad? Para que el Señor nos proteja. De nada sirve si no la leo y la estudio con el objetivo de obedecerla. Lee la Biblia, estúdiala con ese objetivo. La semana pasada el hermano Carlos Torres nos presentaba, y hoy también, una serie de preguntas sobre la Biblia. Y una de ellas, y la recuerdo porque me recordó a un amigo que tuve hace algunos años, una de las preguntas era: ¿cuántos versículos tiene la Biblia? ¿Alguien se acuerda cuántos? Excepto Carlos. ¿Alguna idea? ¿Como subasta al menos? Invítele un café al hermano Carlos porque está llorando ahorita porque 31,000 y feriecita versículos tiene la Biblia. Pero el hermano Carlos fue muy audaz con la siguiente pregunta que no estaba en la pantalla, porque nos dijo: ¿y cuántos te sabes? Y todavía en el cuántos te sabes, algunos de nosotros somos gallardos y decimos: no, pues 23:1 de los Salmos, 91:1 de los Salmos, 3:16 de Juan, 3. ¿Perdón? ¿Cuál otro? Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo. ¿Sí se ve? ¿Algún otro que se acuerde? Josué 1:9, por supuesto, Josué 1:9. Filipenses 4, sí se saben algunos, bueno, ya llevamos al menos unos 10.
Pero luego el viejo fue más mordaz todavía y nos dijo: ¿y cuántos los vives? Sopas, cuando dijo eso, mi mente se fue a una conversación que yo había tenido hace algunos años con un buen amigo con el cual alguna vez me peleé. Y me dijo: ¿de qué te sirve que te sepas tantos si no los vives, Hugo? Uno que vivas, me dijo aquel hombre. Y me golpeó igual aquel que Carlos la semana pasada. Bueno, Carlos no sabía, entonces lo perdonamos. Pero aquel sí sabía y me estaba dando duro. Y Lorena lo conoce. Con uno, me dijo, con uno que vivas. Oiga, pregúntese cada vez que lee usted la Escritura: ¿qué me pide Dios que haga con esto que estoy leyendo hoy? ¿Qué me pide Dios hoy que haga con esto que estoy leyendo? Porque además estas cosas son maravillosas en algunos aspectos, y cuando se trata de la aplicación de la Biblia, hasta nos da una notificación a la hora que usted diga, ¿verdad? A las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 12, a la hora que usted quiera, y ¡pum!, le aparece una notificación ahí y le dice el versículo del día, ¿verdad? Hasta con una imagen muy cuca, ¿verdad? Y bien padre, ¿verdad? Bueno, eso que lee usted de la Escritura ese día, pregúntele al Señor: Señor, hoy, ¿qué tengo que hacer con eso que estoy leyendo hoy? Entonces, la Escritura no solo se lee, se obedece. La segunda idea que le comparto el día de hoy: la Escritura no solo informa, transforma. La Escritura no solo informa, transforma. Algunos de nosotros vemos la Escritura como un libro de historia antigua. Y sí. O sea, es un libro que se escribió entre el 1350 a.C. y el 95 después de Cristo, más o menos. 40 personas lo escribieron. Si a usted, como a mí, le gusta mucho la historia, usted lo puede leer y se va a encontrar con mucha belleza y mucha riqueza cultural y literaria en este libro, ¿verdad? Pero algo tiene ese libro que, si lo lees con el corazón correcto, no solo tú lo lees a él, sino que el libro también te lee a ti. Porque algo sucede cuando no solo venimos al libro o a la aplicación y lo leemos, pero cuando lo hacemos con el corazón correcto y el Espíritu Santo está ahí presente con nosotros, que se hace realidad lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y esa es la razón por la cual algunos de nosotros hemos tenido esa rara experiencia de que cuando estamos leyendo la Escritura junto a nuestros hermanos en el grupo en casa o en la célula, o cuando estamos aquí y estamos escuchando al hermano o la hermana que está compartiendo la palabra, de pronto y sientes justo eso. Esas palabras se convierten en un filo que traspasa tu corazón y tu mente y te llevan a algún lugar o exponen alguna situación, la que sea, y tú dices, como yo lo he dicho en alguna ocasión: caramba, ¿qué está pasando? ¿Por qué las palabras de él o de ella están como traspasándome y exhibiendo algo que ni yo sabía que tenía, o a lo mejor sí sabía que tenía, pero que no había atendido de la manera oportuna? Porque la palabra de Dios no nada más la leo yo, ella me lee a mí, traspasa mi vida. Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Porque algo pasa en nuestras vidas que podemos andar bueno, no quiero generalizar, ¿verdad? Pero puedo andar muy necio, y a lo mejor algunos de ustedes también, y de pronto la Escritura, alguna parte de la Escritura aparece en mi mente, en mi corazón, o alguno de mis hermanos viene y me la dice, y eso rompe con esa terquedad, con ese orgullo, redarguye mi corazón. No sé si tú has tenido uno de esos momentos de espada cortante, esos instantes en los que casi puedes sentir el filo de la Escritura partiendo tu alma y tu corazón y penetrando hasta lo más profundo de tus pensamientos. A Lutero le pasó.
el reformador Martín Lutero, lea usted sobre él o búsquenlo en internet o pregúntale a alguna inteligencia artificial o vea la película, porque hay una película sobre él y se va a dar cuenta que una de las cosas que le ocurrieron a ese hombre fue que él había sido educado para estudiar la Biblia, tenía las herramientas precisas para estudiarla, conocía el idioma en el cual estaba escrito porque no era el alemán simple que él hablaba, pero un día la Biblia penetró a lo más profundo de su ser con una frasecita de Romanos 1:17 y su vida fue transformada y produjo una transformación, no nada más en él, pero su efecto recae hasta sobre usted y sobre mí, aunque usted no lo sepa. Amado, amada, cuando esta noche tú estés en tu casa, ya se acabó el día, ya apagaste todo, ya terminaste de lavar los trastes, no hay un solo traste sucio en casa, ya está la casa perfecta para iniciar mañana la semana y estás en tu cuarto y abres tu Biblia antes de terminar tu día, dile al Señor: transfórmame. Porque acercarse a ese libro tiene ese poder de transformar tu corazón y tus pensamientos. Entonces la Biblia no solo se lee, se obedece. La Escritura no solo informa, la Escritura transforma. La tercera idea que le comparto el día de hoy: la Escritura no solo se escucha, se atesora. ¿Cuántos libros has leído en lo que va del año? ¿Alguien aquí es un ávido lector? 2. Ok, más o menos. 2 libros en el año, ¿alguien? Sí, Génesis y Éxodo, ya, cuenta. Bueno, dejamos a un lado los libros. ¿Cuántos podcasts has escuchado durante este año? ¿No? ¿Ninguno tampoco? No, yo sí soy como medio fan de los podcasts. Tengo una amiga que tiene un podcast muy bueno, pero ya no grabó cosas, pero me gusta. Bueno, dejamos a un lado eso. ¿Cuántas series en el año llevas? Ay, es así, no me diga que no. Uy, pastor. ¿Cuántas van en el año? 5, 6, 7, pues Merlina, Betty la Fea, que ya salió. ¿Va el capítulo 4 apenas, pastor? Sí, yo también las veo, no creo que no. ¿Cuántas veces has ido al cine este año? A ese sí le quedó mal, yo no voy tanto al cine. ¿Cuántos blogs has leído? Bueno, ya pasaron de moda, ¿verdad, los blogs? Ya nadie lee blogs. ¿Por qué le estoy preguntando esto? Realmente la pregunta detrás de esas preguntas es: ¿qué atesoras en tu corazón? Esa es la pregunta detrás. Si yo le hubiera preguntado esto en los 90s, yo le hubiera preguntado: ¿cuántas novelas has visto en el año? Y usted me hubiera dicho: pues Mirada de Mujer y El Privilegio de Amar y... ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo también las veía. Pero detrás de esa pregunta es: ¿qué atesoras en tu corazón? De la misma manera que nuestros hábitos alimenticios dicen más de nosotros que nuestras palabras. No me voy a meter en asegúnes, pero lo que comemos nos exhibe grueso, ¿verdad? Y podemos negar todo lo que usted quiere negar, pero el día que se para delante del médico, del internista, de la nutrióloga, del profesional de la salud que sea, nada más con vernos, sabe si nos alimentamos bien, si tomamos suficiente agua, si estamos excedidos de azúcar o de grasa o de lo que sea, ¿verdad? De la misma manera que nuestros hábitos alimenticios dicen más de nosotros que nuestras palabras, lo que atesoramos en nuestra mente y corazón define en buena medida quién tú eres. ¿Qué estás atesorando? El salmista dijo en el Salmo 119, verso 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, este hombre sabía que hay importancia en lo que atesoramos en el corazón.
Y no tenía ni Netflix, ni HBO Max, ni ninguna plataforma, ni Spotify, ni nada de eso. Pero el problema ha sido el mismo desde entonces y sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo. El corazón humano atesora cosas y se nos nota. Y si yo atesoro lo que sea, lo que sea se va a exhibir en mi vida. Y si yo atesoro la palabra, eso también se va a notar. Deuteronomio 6:6 es una indicación que le dio el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel. Y les dijo: estas palabras que hoy te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás. Y nos meten problemas todavía más Moisés en Deuteronomio, porque dice: no es un tema solo tuyo, es algo que tienes que compartir con tus hijos. Mire, mi admiración a las mujeres y a los hombres que tienen hijos, que han crecido, sus hijos han crecido en la fe y han traspasado la barrera de los 20 años y siguen en la fe. Mi admiración. De verdad, qué difícil es. Yo estoy siendo papá de un par y ya me di cuenta que no es tan fácil. Qué complicado. Moisés le dice al pueblo: atesora la palabra, no nomás por ti y por tu bien, pero por el bien de tus generaciones. Cuando Jesús inicia su ministerio y es llevado al desierto y es tentado por el diablo, a mí no deja de sorprenderme que la manera en la cual Jesús le respondió al diablo fue porque además el enemigo le presenta 3 cuestionamientos muy rudos. Si de verdad eres el Hijo de Dios, ¿tienes hambre, papá? Come, tú eres muy bueno. Dile a las piedras que se convierten en pan. Si de verdad eres Hijo de Dios, lánzate, al cabo que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Mira, todo esto es mío, adórame y te lo doy. ¿Y cómo le responde el Señor? Con la palabra. Además, con el que algunos consideramos que es el libro favorito del Señor Jesús, Deuteronomio. No es mi libro favorito, no me gusta, pero por alguna razón al Señor sí. Y cita un montón de veces en los evangelios Jesús a Deuteronomio. Jesús había atesorado la Escritura durante toda su infancia y su juventud. Atesorar significa guardar, aprender, memorizar, escribir, estudiar a profundidad. Recuerda que el año pasado y el año antepasado como iglesia, este año no lo hicimos, pero como iglesia escribíamos una parte de la Biblia. El otro día yo me encontré aquí en la oficina, cuando cambié mis cosas de abajo hacia arriba, me di cuenta que tenía por ahí el cuaderno donde yo estaba escribiendo algunas partes de la palabra. Oiga, tome el reto de memorizar un versículo cada semana. ¿Está difícil? Sí. Pero una recomendación un poquito más sencilla: programe un recordatorio en su celular, un aviso, en algún momento del día, prudente por supuesto, ¿verdad?, que le recuerde que debe usted leer la palabra, al menos 5 minutos, ya no le pido más, 5, con eso es suficiente, pero prográmelo. Mi recomendación es que no haga una programación ilusa. No sé si me explico a qué me refiero con programación. No, o sea, no le ponga a las 5 de la mañana que suene para que usted se despierte y lea la Biblia. No la va a leer y se va a quedar dormido. Pero sí, a lo mejor después de comer, bueno, también se puede quedar dormido después de comer. En algún momento del día donde usted sepa que su atención está puesta, está usted lúcido, ponga un recordatorio y lea la Escritura. La cuarta idea que le comparto el día de hoy: la Escritura no solo se defiende, se proclama. Le voy a explicar por qué tomé este punto y lo enuncié de esta forma. Vivimos en la que yo le llamo la era de los neoapologistas. No sé si usted se los ha encontrado por ahí en internet, pero estos individuos que bien intencionadamente se ponen a defender los argumentos de la Biblia capa y espada. ¿No le han salido por ahí en TikTok o en YouTube o en redes alguno de ellos? Bien intencionados, ¿verdad? Tienen canales y videos en YouTube donde defienden la Escritura y comparten casi siempre con otros cristianos sus opiniones respecto a versículos difíciles, sus interpretaciones sobre lo que debería de ser la iglesia y demás. Y todo eso está bien, porque es padre que hay personas que pueden dedicar una parte de su vida para desarrollar todo eso que a algunos nos gusta. A mí me gusta ver algunos de esos videos. No todos, porque algunos como que se pelean, pero sí me gustan. Pero hay que entender bien hoy, primero,
que la Biblia no necesita guardaespaldas, necesita mensajeros. Déjeme lo mastico un poquito más. Somos llamados a ser proclamadores de la verdad contenida en la Escritura, especialmente con aquellos que no tienen acceso a ella. Sí, hay una bendición y está cool, está padre poder sentarnos a la mesa y empezar a conversar. Es uno de mis pasatiempos favoritos con alguno de mis compañeros pastores, ¿verdad? Sentarnos a la mesa y empezar a conversar de los versículos difíciles de la Biblia, ¿verdad? Y empezar a decir, no, es que lo que quiere decir es esto. No, Hugo, no te equivoques, en el griego dice así. No, pastor, como cree, pero en el hebreo, y le entramos, ¿verdad?, a los trancazos hablando de esa manera. Sí, y está bien, y hay edificación, y a mí me gusta, pero somos llamados a ser proclamadores de la verdad de la Escritura con aquellos que no tienen acceso a ella. Pablo le dice a Timoteo unas palabras que resuenan en mi corazón siempre: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron los primeros cristianos para extender el mensaje de Cristo de la manera en que lo hicieron? Porque prácticamente en menos de un siglo, de ser un puñado de 120 personas que nos narra el libro de los Hechos en el capítulo 2, en menos de un siglo prácticamente habían llenado toda Europa y la mitad de Asia con el mensaje de Cristo. Y lo hicieron, escúcheme bien, sin templos, sin redes sociales, sin imprentas, sin medios de comunicación, sin tecnología. ¿Cómo lo hicieron? O sea, hoy tenemos todo eso y no vamos ni a la mitad, ni un cuarto de lo que ellos hicieron. ¿Qué pasó? Bueno, amado, amada, cada conversación es una oportunidad para sembrar la palabra en otras personas, compartiendo lo que Dios ha hecho en ti. Y sí, nos da pena, nos sentimos intimidados, pensamos que vamos a ser irrelevantes, nos asusta hablar su palabra, pero recuerda, Mateo capítulo 24, versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Pero mis palabras no pasarán. Quiero terminar con una idea muy sencilla que remueve mi corazón siempre que la leo. Segundo de Reyes capítulo 22, búsquenlo en su Biblia, por favor. Segundo de Reyes 22. Segundo de Reyes 22 nos presenta una historia que ya cuando yo llego al capítulo 22 o la versión en espejo en Crónicas, mis ojos se abren así un montón y me encanta esta historia. Nos presenta la historia de un hombre que siempre me ha inspirado mucho. Su nombre está olvidadito en el Antiguo Testamento. Su nombre es Hilcías. Así se llama, Hilcías. Algunas versiones de la Biblia lo vamos a encontrar como Gilcías, porque la H a veces no suena y a veces suena como una J muy suave. Hilcías es un sacerdote y su nombre se menciona aquí en Segundo de Reyes 22, donde se dice que es un sacerdote, y su nombre se menciona también en Jeremías capítulo 1. Donde además se dice que es el padre del profeta Jeremías. O sea, ya le encontramos parentesco, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que Hilcías es un sacerdote, un siervo del Señor, pero además Jeremías dice que su papá, el papá de Jeremías, se llamaba así, Hilcías. Por ser ambos escritos contemporáneos, tanto Reyes como Jeremías, yo me atrevo a pensar que puede ser el mismo Hilcías. Es decir, que el Hilcías de Reyes es el mismo Hilcías de Jeremías. En 2 de Reyes 22:8 dice que Hilcías estaba dirigiendo la labor de la restauración del templo, porque además el templo del Señor, se cayó, estaba en ruinas, lo abandonaron, y entonces el sacerdote estaba dedicado a la labor de la restauración. Hilcías recogía donativos, administraba, le pagaba a los artesanos, a los albañiles, a los carpinteros,
verificaba que los diseños del templo fueran los correctos para que quedara como tenía que quedar. Pero dice la palabra de Dios, póngame atención, dice la palabra de Dios que un día Hilcías en el templo encuentra la ley de Dios, el libro de la ley. Lea conmigo lo que dice 2 de Reyes 22, versículo 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, dice, rasgó sus vestidos. O sea, oyó lo que estaba escrito en ese libro, y fue tal el impacto, o sea, que el rey le pasó lo que nos ha pasado a usted y a mí, que la espada penetró hasta lo profundo de su corazón y le golpeó de tal manera que dijo: wow, no estamos haciendo lo correcto, nos estamos equivocando, tenemos que volver al Señor. Ese rey se llama Josías. Su historia está narrada a partir de ese capítulo 22. Y es conocido Josías como ser el último gran rey justo de Judá. Dirigió al pueblo a buscar al Señor, promovió que dejaran la idolatría, restauró el templo y el sacerdocio, y fue un hombre justo y temeroso, y todas las cosas buenas que sabemos de Josías. Pero todo lo bueno de Josías inició, escúcheme bien, porque un hombre cuyo nombre no se vuelve a mencionar en el Antiguo Testamento, salvo en estos dos pasajes, llamado Hilcías, encontró el libro de la ley, lo leyó, se quebrantó, se lo llevó al encargado de la seguridad del rey, se encargó de que el rey lo leyera y entendió. Hilcías entendió que la escritura no nada más se lee, se obedece, hermano. Que la escritura no solo informa, transforma el corazón. Que la escritura no solo se escucha, se debe atesorar. Que la escritura no solo se defiende, se debe proclamar. Entonces he tomado este día, este tema, hermano, para recordarle que la escritura es importante en nuestras vidas. Nos decimos seguidores de Jesús, la escritura es importante para nosotros. Y alguno de nosotros hoy puede decir: bueno, yo no soy cristiano, Hugo, o sea, es la primera vez que estoy aquí. Bueno, si tú no eres cristiano y es la primera vez que escuchas algo así, yo quiero decirte que una de las cosas que han pasado en la vida de la mayoría de nosotros es que cuando vinimos a la escritura nos dimos cuenta, uno, que Dios tiene un plan con nosotros y que es capaz de moldear nuestras vidas y transformarlas para ser mucho mejores de lo que éramos, y que Cristo a través de la escritura nos ha transformado. Entonces, si alguien aquí jamás había escuchado algo de lo que yo le estoy diciendo y yo pudiera pedirle que se quedara con algo, es: busque a Dios a través de la escritura. Eso es lo que hacemos aquí en la iglesia. Pero si usted es una mujer o es un hombre que se dicen seguidores de Jesús, no es opción. Usted tiene que buscar al Señor y tiene que conocerlo a través de la palabra. Y yo sé que es tedioso. O sea, el bendito libro tiene como 1100 páginas sin dibujitos, y lo abrimos y no sabemos por dónde empezar. Y peor aún, si empezamos por el principio, empieza interesantón, pero allí como unas 2-3 semanas después nos empezamos a perder, ¿verdad?, a leerlo. O sea, sí, yo sé que leer la Biblia no es algo tan sencillo, pero para eso tenemos la iglesia, hermano. Para eso tenemos la comunidad de creyentes que nos ayudamos unos a otros para poder estudiarla y comprenderla. Para eso tenemos nuestros grupos en casa, donde leemos y exploramos la palabra. Entonces no es pretexto, sí se puede. Solo es cuestión de dedicarle poquito, y eventualmente el Señor va a ir transformándonos. Le repito los consejos que le di
disparé durante el mensaje. Prepárate cada vez que lees la Escritura y pregúntate, ¿qué me pide Dios que haga con lo que estoy leyendo el día de hoy? La segunda cosa, cuando leas tu Biblia, antes de terminar tu día, ora a Dios y dile, transfórmame, Señor. La tercera cosa, toma el reto de memorizar un versículo cada semana. Programa un recordatorio en tu celular. Es más, le puedo pedir un favor, prográmelo ahorita, antes de que se vaya hoy a su casa. Su celular, ponga una alarma, diga todos los días a las 10 de la noche, lee la Biblia, Hugo. Recuerda que cada conversación es una oportunidad para sembrar la palabra en otras personas, compartiendo lo que Dios ha hecho contigo. Y si usted es una mujer, un hombre cuya vida está normada, está centrada en la Escritura, le felicito. Pero si usted como yo hoy reconoce, me falta, necesito alinearme, necesito afinar, necesito tomar estos consejos que Hugo nos está dando y empezar a aplicarlo. Si es así, le voy a pedir que se ponga de pie y que ore conmigo al Señor hoy. Y le digamos juntos al Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Soy tu hijo, porque un día, Señor, yo te conocí y me acerqué genuinamente a ti, Señor, y me dediqué a ti. Pero reconozco que necesito conocerte cada día más. Ayúdame, Señor. Y yo sé que hoy no podemos hacer un llamado. Sí podemos hacerlo y debemos responder, pero hoy quisiera pedirle que usted con sus propias palabras pudiera poner su mano en su corazón y decirle con sus propias palabras al Señor, Señor, yo tomo esta enseñanza, este reto, esta palabra, Dios, que hoy escucho. Yo quiero conocerte, ayúdame, Señor. Quiero conocerte, Dios. Quiero que tú hables a mi corazón a través de tu palabra. Qué bendición, Señor, que tengo de poder estar en una iglesia, Señor, donde tu presencia está, donde tú te mueves, donde puedo alabarte, donde puedo bendecirte, Señor. Pero dentro de mí yo sé que hace falta algo más, y es conocerte a través de tu palabra. Ayúdame, Señor. Ayúdame, oh Dios. Ayúdame, Señor, te necesito. Habla a mi corazón, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú estás hablando al corazón de mis hermanos y hermanas el día de hoy. Pero yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú sigas. Que esta noche, Señor, cuando lleguen a sus casas, después de un día ajetreado, Señor, o de un día familiar, Señor, esas alarmas de esos teléfonos suenen. Y hoy, Señor, sea el día de la transformación. Esta noche, Señor, en nuestras casas, en el cual dedicamos esos minutos para leer tu palabra, Señor, y escuchar tu voz. Que no se termine el día de otra manera, Señor, sino con tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos. Yo soy el primero que necesita tu ayuda, Espíritu Santo. Te necesito. Te necesito, Señor. Te necesito. Vamos a elevar nuestras manos al Señor y vamos a adorar juntos al Señor.